El día de hoy vamos a estar trabajando lo que son con la aplicación de los amplificadores operacionales. Y como primer punto tenemos el enunciado que nos pide que cuál será la relación de resistencia de emisor común del siguiente amplificador, que entrega un voltaje de salida de 350 milivoltios de RMS al aplicarle un milivoltio de RMS en la terminal inversora y 2 milivoltios de RMS en la terminal no inversora, y al aplicarle un voltaje común de 1 milivoltio RMS en sus terminales de entrada, que proporciona un voltaje de salida de 35 microvoltios de RMS. Nos pide que expresemos el resultado en decibelios. Para eso vamos a necesitar calcular nuestro VD, que va a ser igual a nuestro voltaje 2 menos nuestro voltaje 1, en este caso 2 milivoltios menos 1 milivoltio, y obtenemos nuestro VD de 1 milivoltio. También vamos a necesitar nuestro VC, para lo cual aplicamos esta relación que dice que es igual a 1 medio de la sumatoria de V1 más V2. Reemplazamos datos y obtenemos nuestro VC de 1.5 milivoltios. De igual manera vamos a necesitar nuestra expresión AD, la cual la vamos a obtener dividiendo el voltaje de salida para nuestro VD antes calculado, y reemplazamos datos y obtenemos 350 milivoltios. De igual manera nuestro AC va a ser igual al voltaje de salida sobre nuestro VC, y va a ser igual a 350 milivoltios sobre 1.5 milivoltios, y obtenemos 233.3 milivoltios. Ahora, para calcular la relación de rechazo de emisor común, vamos a dividir nuestros dos valores. AD para AC, 350 milivoltios para 233.3 milivoltios, y obtenemos 1.5 milivoltios. Y finalmente, para obtener nuestro valor en decibelios, aplicamos esta expresión de aquí, que va a ser igual a 20 logaritmo de nuestra relación de rechazo de emisor común, 1.5, y esto va a ser igual a 3.52 decibelios. Y aquí tenemos lo que son las simulaciones. En el primer caso nos decía que coloquemos un milivoltio RMS en la entrada inversora y 2 milivoltios de RMS en la entrada no inversora. Aquí tenemos en esta parte. Y que luego apliquemos una fuente común a los dos terminales de 1 milivoltio RMS, que podemos ver que está en esta parte de aquí. En este ejercicio nos pide que calculemos el voltaje de salida para el siguiente circuito si la resistencia 1 es de 10 kiloohmios y la resistencia de retroalimentación es de 86 kiloohmios, y aplicando un voltaje de entrada de 1.25 milivoltios pico pico. Para eso vamos a necesitar un voltaje RMS, que vamos a obtener primero dividiendo el voltaje pico pico para 2, y esa respuesta multiplicándola por 0,707. Aplicando la siguiente fórmula, reemplazando los datos y el valor del voltaje RMS que obtuvimos aquí arriba, obtenemos que el voltaje de salida va a ser a 3,8012 voltios RMS. Y ahora aquí vamos a comprobarlo mediante la simulación. Aquí tenemos nuestro voltaje RMS, nuestra resistencia 1, nuestra resistencia de retroalimentación, nuestro amplificador, y obtenemos 3,801 milivoltios de voltaje de salida. El siguiente ejercicio nos pide que calculemos la resistencia de retroalimentación para que el circuito nos entregue un voltaje de salida de 3.2125 voltios de RMS, cuando en la entrada vamos a aplicar un voltaje de 25 milivoltios RMS. Para lo cual vamos a partir de esta fórmula que tenemos aquí, la que dice que el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia 1 más la división entre la resistencia de retroalimentación para la resistencia 1 y por el voltaje de ingreso.
para lo cual vamos a utilizar la siguiente expresión que dice que el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia 1 más la división entre la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1 y por el voltaje de ingreso. En este caso vamos a dividir la resistencia 1 para su mismo valor y la simplificamos y obtenemos que va a ser igual a 1 más la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1 por el voltaje de ingreso. Aquí a continuación vamos a pasar dividiendo el voltaje de ingreso al voltaje de salida y obtenemos la expresión de aquí. Ahora nuevamente vamos a traspasar este término con signo menos, obtenemos esta expresión y por último vamos a pasar la resistencia 1 que está dividiendo, pasa a multiplicar y obtenemos la expresión para encontrar la resistencia de retroalimentación, que va a ser igual al voltaje de salida sobre el voltaje de ingreso menos 1 y por la resistencia 1. Reemplazamos los datos y obtenemos que la resistencia de retroalimentación va a ser de 102.000 kiloohmios. Ahora para la simulación tenemos aquí nuestro voltaje de 25 milivoltios de RMS, nuestra resistencia de 800 kiloohmios y la resistencia que obtuvimos de 102.000 kiloohmios. Y obtenemos 3.21 voltios de RMS a la salida del circuito, que era el valor que nos había mencionado el enunciado. El siguiente ejercicio nos pide calcular el valor del voltaje a la salida del siguiente circuito si se aplican las señales de entrada B1 12 milivoltios pico, B2 7 milivoltios pico, B3 5 milivoltios pico y B4 20 milivoltios pico. Nos dice que exprese su resultado en voltios pico y en RMS. Para obtener el voltaje a la salida vamos a aplicar la siguiente expresión, que va a ser igual a menos por el voltaje 1 por la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1 más el voltaje 2 por la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 2 más el voltaje 3 por la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 3 más el voltaje 4 por la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 4. Aquí únicamente lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que nos había dado el enunciado de los voltajes y de cada una de las resistencias. Y vamos a obtener un valor de salida de 4,09 voltios pico. Y para obtener esto en voltaje RMS vamos a multiplicar este valor por 0,707 y obtenemos que el voltaje va a ser igual a 2,89 voltios RMS. Para la simulación vamos a tener que transformar nuestros valores pico a valores de RMS y esto lo conseguimos multiplicando cada uno de los voltajes por 0,707. En este caso tenemos que el voltaje 1 va a ser igual a 8,484 voltios de RMS, el voltaje 2 de 4,949 voltios de RMS, el voltaje 3 de 3.535 voltios RMS y el voltaje 4 de 14,14 voltios de RMS. Y los valores que habíamos mencionado los tenemos colocados aquí en cada uno de los voltajes. Tenemos cada una de las resistencias, nuestra resistencia de retroalimentación y vamos a obtener el valor de salida. Aquí estamos viendo que nos entrega 2.886 voltios de RMS y el voltaje pico pico de 8.15 voltios. Si esto lo dividimos para 2 vamos a obtener el voltaje pico de 4,075, que es un valor aproximado. Como último ejercicio nos pide que calculemos la expresión matemática que define la operación del circuito mostrado, es el que tenemos aquí. Y si analizamos el circuito nos damos cuenta que es un amplificador sumador restador.
el cual posee esta ecuación de aquí, para lo cual vamos a tener que calcular cada uno de los amperajes. Y eso lo obtenemos dividiendo nuestra resistencia de retroalimentación respectivamente para la resistencia 1, 2, 3, 4 y 5, que sería 60 kiloohmios para 20 kiloohmios, y obtenemos 3 en A1, 60 kiloohmios para 5 kiloohmios y obtenemos 2 en A2, 60 kiloohmios para 30 kiloohmios y obtenemos 2 en A3, 60 kiloohmios para 12 kiloohmios y obtenemos 5 en A4, 60 kiloohmios para 20 kiloohmios, obtenemos 3 en A5. Únicamente lo que hacemos ahora va a ser reemplazar, y tenemos que el voltaje de salida va a ser igual a 3 por 10 milivoltios más 12 por 30 milivoltios más 2 por 40 milivoltios menos 5 por 20 milivoltios y menos 3 por 60 milivoltios. Ahora, para verificar que la ecuación es correcta, vamos a tener que aplicar que las resistencias positivas van a ser igual a las resistencias negativas. En este caso, la sumatoria de R1, R2 y R3 tienen que ser igual a R4, R5, a la resistencia de retroalimentación y a nuestra Rx. Tenemos que 1 sobre 20 kiloohmios más 1 sobre 5 kiloohmios más 1 sobre 30 kiloohmios es igual a 60 17avos kiloohmios resistencias positivas, y para las negativas va a ser igual a 1 sobre 1 doceavo kiloohmios más 1 sobre 20 kiloohmios más 1 sobre 60 kiloohmios y más 1 sobre 7.5 kiloohmios, y nos da de igual manera 60 17avos kiloohmios en resistencias negativas. Esto quiere decir que el sistema está balanceado y por lo tanto la ecuación que habíamos calculado anteriormente es correcta. Y en este apartado podemos ver la simulación, cada uno de los voltajes de entrada, así como las resistencias, la resistencia de retroalimentación, nuestro amplificador, y para determinar el voltaje de salida. Eso sería todo. Gracias por ver.